niñas, adolescentes y personas adultas desde el 2013 en contextos nacionales e internacionales en México, la India y España. Desde 2011 y a partir del Diplomado Internacional de Prácticas Narrativas, inspira su trabajo terapéutico, grupal, comunitario, académico y artístico en las prácticas narrativas. Se graduó en 2015 del programa de maestría GEMA, Erasmus Mundus, en estudios de las mujeres y de género. En la actualidad es doctorante en el programa de reciente creación en estudios críticos de género. Y desde el 2018, Andrea hace parte del colectivo de prácticas narrativas. Es docente de su diplomado internacional y también es docente de la especialidad en prácticas narrativas en contextos educativos que impartimos en la UMA. También les presento a Federico Llamas, que es el presidente del consejo y uno de los fundadores de la Universidad del Medio Ambiente. Bienvenidos a todos y damos inicio. Pues buenas tardes a todos, a todas. No tenemos el gusto de verlos en cámara, que siempre es muy agradable. Pero bueno, la verdad es que nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte otra vez en este espacio. Hola, Federico, buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la introducción, Sam. Queremos también agradecer a Javier López, que espero ya esté conectado con nosotros. Me parece que está por aquí. Aún no se ha conectado. Aún no. Pero ya sí, viene. Pero, pues también abrir este espacio de conversación, ¿no? Y esperemos ahorita se conecte y también podamos saludarlo. Pero entremos, creo que podemos entrar en materia. Andrea, pues yo ahorita con lo que nos comenta Sam un poquito, vemos tu trayectoria muy relacionada con esta idea de prácticas narrativas. Entonces me encantaría entrar por ahí, que a final de cuentas es el tema que nos reúne el día de hoy, a que nos platiques qué es esta cuestión de prácticas narrativas, a qué se refiere este concepto, de dónde surge. Bien, bueno, buenas tardes. Sí, justamente estamos en esta conversación entre Federico y yo que nombramos prácticas narrativas y su potencial para transformar vidas. Entonces, bueno, ya entendemos que, en primer lugar, que las prácticas narrativas son una serie de prácticas que requieren a aquello, que convocan a aquello narrativo, que ahora ahondaré un poco más en esto, para transformar vidas. Entonces, bueno, el título me parece bastante importante. Cuando hablamos de narrativo, ¿a qué nos referimos? Más o menos por allá en los años 80 del siglo pasado y también del milenio pasado, hubo varias personas que empezaron a trabajar como a reconocer el potencial que las historias tienen, las historias de las personas con las que trabajamos, narradas en propios términos, al potencial que las historias tienen como para esto de la transformación, sea individual, grupal, colectiva, también invitando estas maneras a la investigación académica, invitando estas formas a los contextos educativos. Concretamente, cuando hablamos de prácticas narrativas, desde el colectivo de prácticas narrativas, que es desde donde vengo, nos referimos al trabajo realizado por un par de hombres que se llaman Michael White y David Epstein, que empezaron en los años 80, como comento, desde Australia y Nueva Zelanda, a hacer una serie de propuestas de trabajo con personas que beben de varios lugares teóricos, tales como, bueno, de las ciencias sociales y de las humanidades, diría yo también, que beben de varios lugares teóricos para crear herramientas que nos permitan narrar o renarrar nuestras vidas en términos propios. Pensamos desde la metáfora narrativa que la manera en la cual un grupo, una persona o una comunidad narran su historia, la forma en la que narramos nuestras historias, el quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos en la vida, tiene efectos directos en nuestra capacidad de habitarla. Y entonces, bueno, diríamos en este sentido un ejemplo concreto, ya que nos convocan los contextos educativos, que la forma en la cual un contexto educativo narra a un individuo tiene efectos en su capacidad de habitar su vida de maneras preferidas. Entonces, bueno, recordaba niños, niñas con las que he trabajado de primaria, que quizá en sus contextos educativos son narrados
como por ejemplo con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? ¿Qué efecto puede tener este nombre en la vida de estos niños, de estas niñas, a 20 años después de que el contexto los nombró así durante varios años, en comparación con que el contexto me narre como una persona curiosa, activa, que quizá no se puede quedar en un solo lugar y que necesita estar finalmente acercándose a distintos estímulos? ¿Qué diferentes efectos podemos tener cuando nos colocamos en maneras de narrar distintas? Entonces, bueno, lo que hacemos desde las prácticas narrativas es poner en práctica una serie de preguntas que a través de conversaciones nos ayudan a que las personas con las que trabajamos narren o renarren sus vidas de formas preferidas por ellas y no tanto por los contextos dominantes, que son en general quienes narran nuestras vidas por nosotros y nosotras. Esto dicho así como de forma muy general. Sin embargo, bueno, estas prácticas van tomando formas concretas de acuerdo a los contextos en los que trabajamos. Y más o menos por ahí empiezo el día de hoy, Federico. Pues muchísimas gracias, Andrea. Entonces, se me hace muy interesante este origen, ¿no? de la idea de prácticas narrativas que inclusive es en un contexto originalmente terapéutico y el potencial que fue descubierto, según nos has compartido, el potencial que tiene al narrar de esta manera distinta nuestras vidas, que tiene de transformarlas, de cambiarlas. Y ahorita nos están acompañando y aquí en este espacio, pues, la mayoría de los asistentes, o por lo que entiendo, todos los asistentes están trabajando en contextos educativos y justamente ese es el área de exploración que estamos ofreciendo a través de esta especialidad, de cómo este elemento que surge ya desde hace 40 años en un contexto más de terapia, llega al contexto educativo y cuál es el potencial, cuáles son las posibilidades de trabajarlo en el contexto educativo. Pero antes de eso hay un paso, antes de eso se mueve de la parte del trabajo más de terapia, digamos más individual, a un trabajo de transformación comunitaria, o sea, de descubrir o descubrieron las personas que estaban trabajando con estas ideas cómo podía transformar las vidas, no solo en lo individual y en un contexto más así terapéutico, sino en un contexto de trabajo comunitario y de la realidad de una comunidad. Entonces, antes de llegar a la parte educativa, que se me hace muy emocionante y además especialmente relevante para el tema del día de hoy y el grupo que nos acompaña, platícanos un poquito cuál fue la experiencia o algún ejemplo, cómo es que se descubrió este potencial en la transformación de comunitaria, social. Bien, sí, como comentas justamente allá en los 80s y es de esa forma que podemos encontrar este nombre como terapia narrativa. Fue nombrado así porque pues en general trabajamos de forma individual, ¿no? Aquello terapéutico. Michael y David, a partir de esto que nombran la metáfora narrativa, se preguntan qué pasaría si pensamos en nuestra identidad como si fuera una serie de historias. ¿Qué es una historia? Una historia es una serie de eventos que se hilan a través del tiempo, a través de una trama. Pero cuando nos dicen Michael y David una serie de historias, eso quiere decir que las vidas, nuestras identidades, el quiénes somos, son multihistoriadas. Y son multihistoriadas nunca en individualidad, siempre en colectividad. ¿A qué me refiero con esto? Decimos como otra de nuestras inspiraciones o principios que la identidad es un logro colectivo y no es un logro individual. Esta construcción del quién soy nunca es en el vacío, tampoco nunca es aislado. Eso es una ficción bastante capitalista, ¿no? Pensar que el individuo existe y existe aislado del grupo en general, hace parte de esa ficción capitalista. Y tener esta noción de que la identidad es un logro colectivo y no es un logro individual, nos recuerda que a la par de ser multihistorias, es decir, hay hilos de historias en mi vida, ¿no? El hilo de cómo soy como hija, el hilo de cómo soy en lo profesional como terapeuta, el hilo de cómo soy con mis alumnas y alumnos, pero también el hilo de mis afectos, el hilo de la persona que soy cuando no estoy trabajando. Pero todo esto siempre es en colaboración con otras y otros. Y entonces me preguntabas cómo fue esta trayectoria de darnos cuenta que este potencial transformador tiene mucho más que ver
con la identidad es un logro colectivo, nunca un logro individual. Y entonces Michael y David empiezan a trabajar con individuos, pero se dan cuenta poco a poco que en realidad cuando juntamos a personas que vivimos relativamente los mismos contextos o las mismas historias, hay una capacidad de reconocerme y de reconocerme a través de otros, pero también de tener ejemplos acerca de cómo las personas resuelven los problemas, cómo enfrentaron alguna circunstancia, qué herramientas ponen en marcha para enfrentar la vida. Y cuando entonces nos ponemos a platicar juntos y juntas de quién soy desde la multihistoria, pero tengo ojos tanto que y voces que me comparten sus propias vidas e historias, como ojos que me ayudan a echar luz en la mía, pues vamos, nos sentimos mucho más acompañadas y acompañados. Y cuando tenemos este sentido de comunidad, es mucho más fácil, que es lo que se nos ha olvidado con la trayectoria del paso del tiempo, es mucho más fácil hacerle frente a la vida, ¿no? Si yo me junto, como ponía el ejemplo, no sé, supongamos que yo fui una niña que no se podía quedar muy quieta en la silla, y durante alguna época me nombraron con déficit de atención, ¿no? Pero después, más o menos en sexto de primaria, me llevan a un grupo de niños, niñas con estas características similares a las mías, y entonces nos ponemos a hacer algunas actividades o algunos juegos o algunas conversaciones que lo que hacen es justamente evidenciar esto, ¿no? Y entonces, ¿y a ti cómo te ha ido en la escuela? No, pues me va de esta forma y a ti de esta y a ti. ¿Y qué pasa con tus maestros y qué hacen? ¿Y qué pasa con tus papás y qué hacen? ¿Y a ti qué te gustaría que pasara? Y el hecho de que tú estés en este momento conversando con estas otras personas, pues sí, o sea, ¿cómo hace una diferencia para ti? No, pues me voy a acordar que mi amigo Pedro, pues controla su imposibilidad de dejar de moverse, pues poniéndose a escuchar música clásica, y a él le ha servido muchísimo, pues lo que su mamá hace, que es meditar. Y a mí, María, pues lo que me ha ayudado es que mis maestras me ponían a pintar. Entonces empezamos a aprender a través de las habilidades, herramientas de otras personas, y desde esa forma, pues toma un poco más de presencia, fuerza, agencia y también seguridad y dignidad nuestra propia vida. Y inclusive ya en este momento pues, nos empieza a dar algunos ejemplos en el contexto educativo, ¿no? Como bien mencionas, cuando tal vez a un niño o una niña se le etiqueta de una forma, y eso qué implicaciones tiene en esta narrativa y en su interpretación de la realidad, pero luego también cuando lo hacen en comunidad, cuando lo hacen en un grupo que puede alcanzar a trabajarlo de esa forma. Y en particular, pues esto, como mencionamos, es relevante en la especialidad que tenemos, en donde se ha ido explorando o llevando este concepto ya hacia cómo se puede modificar la práctica educativa desde una perspectiva de narrativas. Me encantaría ahorita ya, bueno, tal vez en la siguiente ronda, después de que tú nos platiques un poquito más, Andrea, como bien menciona Sam aquí en el chat, escuchar algunas preguntas o algunos comentarios del grupo en el que está. Y en particular, pues quizá alguno de ustedes, o tal vez en particular Javier López, que tuvo la amabilidad de contactarnos y facilitar que se diera este espacio, le podemos dar un poquito el micrófono para que nos platique en qué contexto normalmente trabajan los docentes que nos acompañan. Y en ese sentido, pues aterrizar este potencial que nos dices que tiene el resignificar nuestras historias a un contexto ya específico como el que pueden vivir los docentes que nos acompañan. Pero platícanos antes de entrar y escuchar tal vez a Javier o a alguien más del grupo, platícanos, Andrea, justamente esta última parte, o sea, ya el llevarlo desde un lugar de terapia a un lugar en donde se reconoce que esa identidad se construye en comunidad y por tanto el trabajo con la comunidad en una sociedad, en una organización funciona, pero ya llevarlo al contexto educativo. Platícanos un poquito cómo es que lo han llevado ahí y algunos ejemplos de casos que tú has visto que han sido especialmente interesantes en que se haya transformado esa experiencia educativa. Bien, bueno, he ido poco a poco al hilo de las preguntas que vamos planteando, compartiendo un par de los principios, inspiraciones que le dan vida a estas prácticas, ¿no? Como lo es, y ya mencioné, el concepto de multihistoria, los múltiples hilos que nos tejen, el concepto de la identidad es un logro colectivo,
un concepto muy importante y que viene totalmente en relación a lo que me preguntas de cómo hacemos esta transición a los contextos educativos y por qué. Las personas, grupos, comunidades y territorios son expertos en sus vidas. Nosotras, como profesionistas, nunca somos expertas en las vidas de las personas. Somos expertas en hacer algunas otras cosas, ¿no? Cuando consideramos que las personas son expertas en sus vidas, partimos de la base que todas las personas, y llevándolo a la educación es hermoso, todas las personas con las que tenemos contacto y nosotras mismas, nosotros mismos, considerándonos personas, claro, las personas que estamos dentro de la docencia, que estamos dentro del sistema educativo, todas las personas son expertas en sus vidas. Todas las personas cuentan con las herramientas, las habilidades, los sueños, los deseos, las esperanzas para hacerle frente a su vida de maneras preferidas, para hacerle frente a los retos que sus contextos les plantean. Sabemos que en estos tiempos vertiginosos en los cuales necesitamos producir, necesitamos cumplir horarios, planes, evaluaciones, muchas veces quienes estamos de este lado y también del otro, nos sentimos un poco alejadas de esto de ser personas, ¿verdad? Y cuando nos recolocamos ahí, estas prácticas serían ahora novedosas porque nos recuerdan todo el tiempo justamente esto de la dignidad, que a veces dentro de los sistemas que vivimos en la actualidad se nos olvidan las razones que le dieron origen a nuestro estar en cierto lugar. Entonces, bueno, quiero mencionar este tercer principio. Las personas son expertas en sus vidas, que es parte de la ética, pero también de la epistemología que nos acompaña. Y finalmente, las historias individuales están escritas dentro de historias más amplias, las historias de los contextos donde nacimos. Y en estos contextos donde hemos nacido, pues las realidades, aunque las políticas públicas y los derechos humanos dicen que todos, todas estamos en un contexto de equidad, importa mucho justamente dónde hayamos nacido, ¿no? En dónde está mi casa, si tengo que irme en camión 2 horas a la universidad, mi historia de vida es muy diferente a que si me llevan en un coche mis papás, y mi historia de vida también es muy diferente a si me lleva una persona que maneja el coche de mi familia, ¿no? El chofer. Son contextos totalmente distintos que tienen efectos en la vida y pocas veces los reconocemos. Esto sea en el ámbito terapéutico, en los ámbitos educativos, en los ámbitos académicos, en los ámbitos organizacionales, institucionales. Y entonces, bueno, a partir de estos 4 principios es que trabajamos. Y entonces, bueno, he puesto ejemplos que tienen mucho que ver con estas etiquetas hacia los estudiantes, ¿no? Pero vamos, a partir de estos 4 principios, una sola historia nunca cuenta la complejidad de la experiencia. ¿Cómo se vería eso en un contexto educativo? La identidad es un logro colectivo, nunca un logro individual. ¿Cómo se vería eso en un contexto educativo? Las personas son expertas en sus vidas. ¿Cómo se vería eso si tenemos este principio, quienes estamos detrás, adelante y de frente en la educación? Las historias están escritas, las historias individuales están escritas dentro de historias más amplias, historias del contexto y muchas veces historia de inequidades. ¿Cómo se ve eso en el contexto educativo? Y estas narraciones, renarraciones siempre ponen por delante la dignidad de las personas. Y entonces me preguntabas algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, ya que nos convoca también la especialidad que estamos muy felices desde el colectivo de tener en la Universidad del Medio Ambiente, voy a recurrir a algunos ejemplos de las alumnas, ¿no? Que están próximas a graduarse y que la verdad es que son un honor para mí, para la UMA, para esta especialidad en general, ¿no? Recuerdo el trabajo de una de ellas que justamente está en un lugar, y vamos, ahora estaría muy bueno conocer de dónde vienen las personas que nos escuchan, en qué contextos están, pero bueno, una de ellas justamente trabaja a nivel institucional en un cargo que le toca tomar decisiones bastante importantes en términos de planeación estratégica, ¿no? Ella tiene básicamente que coordinar a docentes, lo que hagan las personas docentes, pero no solo eso, está más a nivel institucional. A partir de esta especialidad, y bueno, ya que está ahí alguna pregunta que versa en términos de etnografía y prácticas narrativas, voy a llevar este ejemplo por ahí porque creo que es bastante relevante. Ella está en este puesto, es una persona bastante joven y entonces tiene estas nociones de prácticas narrativas, está en un contexto en el cual la educación ha sido pensada de ciertas formas, pero estas prácticas nos colocan en un lugar de repensar las propias
acciones, saberes, formas que nosotras ponemos en práctica en los contextos educativos. Para ella ha sido, o sea, estos 4 principios que les comento, algo que le ha hecho cuestionar, por ejemplo, quién soy yo cuando estoy trabajando en la institución y cómo recordar siempre ser persona en los procesos educativos y no tener una división marcada entre el dentro de mi horario laboral y el fuera, cómo soy yo como persona, ¿no? Ella, por ejemplo, su proyecto final es básicamente una reflexión de su práctica docente, pero también de su práctica en un lugar más administrativo, dentro de un contexto educativo, que tiene que ver con qué significa personas que quieren reescribir la educación en términos de dignidad. ¿Dignidad para quiénes? Para las alumnas, alumnos sí, pero también para las docentes, también para las personas que están en las instituciones. Ella va a hacer un proyecto porque le encantan las artes, a la par de todo esto que les cuento, que entonces estamos bebiendo de un sitio que se llama Artografía. Las artografías toman herramientas de la etnografía, pero sobre todo cercanas a la autoetnografía, ¿no? Entonces es acercarnos a un contexto cultural narrado en primera persona, autoetnografía, llevado a las artes, ¿no? Y entonces, bueno, ella va a hacer básicamente un collage de cómo ha sido su proceso de renarración dentro de una institución educativa a partir de estas ideas, ¿no? Y cómo realmente ella se está sintiendo invitada a no tener esta división entre lo que soy en una institución y la persona que me sostiene y que sostiene todos los pasos que yo doy. Este es un ejemplo un poco más poético, artístico, que es bien diferente de otras entrevistas en las cuales nos hemos encontrado, ¿no, Federico? Pero bueno, no sé si pasar a otro ejemplo o será mejor escuchar un poco más los contextos de los cuales vienen las personas que nos acompañan, justamente como para poder dar ejemplos que sean relevantes, ¿no? Que educación es amplio y bueno, en qué ámbito estamos es más específico y ayuda. Sí, claro que sí, no, muchísimas gracias. Y se me hace bien interesante porque justo es lo que nos mencionas, estos 4 principios, ¿no? Es un trabajo que hasta donde yo lo entiendo, y invita a quienes participan en prácticas narrativas, y en particular digamos, el entrenamiento, la práctica, el hábito que se lleva a lo largo de la especialidad, en apropiarse, digamos, de estos 4 principios y manifestarlos en el contexto en el que están. Entonces, no es precisamente una receta, no es un método que te diga este es el paso 1, 2 y 3, sino es realmente interiorizar lo que son estos principios y lo que significa el potencial que tienen para la transformación tanto del docente como los participantes en ese proceso educativo, y entonces manifestarlo en el contexto en el que están y en las condiciones y en los retos que se tienen, lo cual me parece que entonces tiene muchísimo más potencial. Entonces, creo que sería muy interesante, como bien dices, quise escuchar un poquito del contexto en el que laboran las personas que nos acompañan, y no solo habíamos solicitado en un principio, entonces no sé si Javier vaya a estar realmente en la disposición, pero podemos abrir el micrófono con todo gusto, o si no, alguien más del grupo, quienes nos lo indiquen, que nos platicaran un poquito del contexto en el que están para abrir la conversación, tal vez compartir algún otro ejemplo que tú encuentres también especialmente relevante para ellos, y también abrir a las preguntas y respuestas. Voy a abrir el micrófono de Javier y si él nos indica alguna otra persona, pues también le abro el micrófono, ¿va? Excelente. Listo, buenas tardes, Javier. No sé si, porque está todavía en mute, Javier, no sé si pudieras quitar el mute, o si hay alguien más en el chat que nos quisiera compartir un poquito más del contexto en el que están, para pues llevar la conversación para allá, y si no, atender alguna de las preguntas que nos puedan compartir. Sí, mira, en lo que se conecta Javier, voy a hacer 2 preguntas de Betsabe y una más que tenemos de Cintia. Entonces, Betsabe nos pregunta, ¿cómo se está relacionando las narrativas con la autoetnografía? Si quieres, Sam, continuar con la segunda y creo que puedo vincularlas ya que ya empecé a responder la primera. Creo que si nos hilamos con la segunda, tendremos una respuesta más completa.
Va, y la segunda dice, ¿cuál es el potencial de la narrativa para describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal para entender la experiencia cultural? Bien, entonces, justamente, ¿no? Hablábamos de las narrativas, y así lo empalabra Betsabe, en general, con la autoetnografía, ¿no? Y entonces sí comenté, ¿no? Este ejemplo de una de nuestras alumnas de la especialidad en prácticas narrativas para la educación. Y, y ahí Betsabe nos pone la palabra narrativas, sin la palabra prácticas. Y eso es muy importante. Sabemos que en el ámbito académico hicimos un giro narrativo justamente en esta época, ¿no? En los 80s, que es a lo que hice referencia cuando comencé a hablar. Y este giro narrativo, pues, tuvo que ver justamente con cambios en la antropología, ¿no? Con estas nociones de cuestionar la objetividad de la persona que investiga, con esto de darle más lugar a la reflexividad de la persona que investiga, pero también a los saberes propios en palabras de las personas con las que estamos conversando, y no tanto a entendimientos, eso, desde un lugar objetivo, que la antropología en sus orígenes y después también tenía pretensiones de objetividad. Entonces, bueno, las prácticas narrativas, sí hacen parte de estas formas de investigar en la academia, pero no solamente. O sea, yo hablaría de la palabra prácticas como muy importante, como que he desarrollado más la palabra narrativa, ¿no? Y entonces, prácticas, ¿a qué nos referimos? Prácticas entendemos como maneras de pensar, es decir, nuestra epistemología, la epistemología que nos sostiene, maneras de sentir, como yo lo empalabro, que sería nuestra ética, la ética desde la cual trabajamos, y maneras de hacer, ¿no? Que sería ya llevar a cabo estas formas de pensar, estas formas de sentir, a cabo en el trabajo con personas. Ya que tengo experiencia como practicante narrativa y también en el mundo académico, puedo responder esta pregunta, ¿no? Sin embargo, muchas de las personas que llevan a cabo prácticas narrativas están en un ámbito que es mucho más cercano al hacer con personas, ¿sí? Y muchas veces sabemos que las personas que están en el ámbito académico entrevistan personas, pero no hacen procesos con personas, o no sostienen procesos con personas, ¿no? En general. O a veces sí, dependen los tiempos de los procesos de investigación, depende de la ética de la persona que investiga, depende de las necesidades, si están más centradas desde las prácticas narrativas, nuestra ética estaría centrada en las personas con las que colaboramos, siempre. Es decir, el hecho de yo tener una conversación narrativa con una persona, grupo, comunidad, siempre está, el objetivo último son las propias personas. Cuando nos colocamos más desde un ámbito académico y hacemos investigación, muchas veces queremos que nuestras investigaciones colaboren con las vidas de las personas, sin embargo, las personas muchas veces no son el objetivo último, ¿no? Y aquí tendríamos muchas conversaciones interesantes que tener entre el uso de lo académico como tal, el uso práctico de la academia como tal. Entonces, yo lo que he entendido es que las prácticas narrativas pueden ser invitadas a un contexto académico, sin embargo aquí la ética medio se nos contrapone, ¿no? También invitamos, por ejemplo, las prácticas narrativas a los contextos del cine documental, que sería otro de los ámbitos. Y lo mismo, muchas veces los documentales están más centrados en las intenciones de las personas que los quieren hacer, los directores y las directoras, más que en las personas con las que trabajan los documentalistas. Cuando nos colocamos desde estas prácticas narrativas, y ahí le pondría ahora sí que las dos palabras juntas, estamos refiriéndonos a que consideramos las historias narradas en primera persona sumamente importante para las personas con las que estamos colaborando, y nuestro fin último es colaborar con su dignidad. Eso lo podemos invitar a un ámbito académico, claro está. Eso lo podemos invitar a un ámbito del cine documental, claro está. A un ámbito educativo, claro está. Y entonces concluyendo, las, digamos, metodologías narrativas, como son más bien nombradas en la academia, muchas veces le dan importancia a las historias y a narrarlas en términos propios, pero por ejemplo en la autoetnografía, pues la hace la persona que investiga poniéndose a ella misma como una, pues sí, como alguien que puede dar cuenta de un proceso importante a nivel social. ¿Cuándo es relevante una autoetnografía? Cuando lo que vivimos en términos propios no ha sido suficientemente narrado por la academia de otras formas, y entonces necesitamos poner una experiencia única que puede iluminar contextos sociales más amplios. Eso es lo que podría responder en términos de lo que Betsabe nos pregunta.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Cintia Olea que dice, ¿la metáfora narrativa necesariamente debe coincidir con la realidad o puede modificarse con fines terapéuticos? Me encantaría entender un poco más esa pregunta. No sé si quien la hizo pudiera abrir su micrófono y extenderla un poco más. Ok, déjame le abro el micrófono a ver si está por ahí, Cintia. Hoy no, ya no la veo. Hola, Cintia, ya te invité a abrir tu micrófono a ver si nos estás escuchando. Y mientras tanto, Sí. Ay, perdón. Hola, Perdón. Cintia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenas tardes. Muy interesante su explicación. Solo me parece o me causa un poco de duda el saber si con un fin terapéutico, que es de donde nace esta idea de la narración, si es que estoy entendiendo bien, se pudiese modificar la narración de las personas en específico. Mencionaba que es algo personal, ¿no? Es algo que cada quien sabe su historia de vida y lo puede narrar, pero eh, atendiendo a que muchas veces se etiqueta, ¿no? A las personas y que esa etiqueta que hacen sí, podemos, o sea, no mi narración propia como persona o sujeto, sino la narración que hace alguien más de mí se puede modificar y que se haga con fines terapéuticos. Es decir, parto desde otro lugar, no desde el etiquetar, por ejemplo, a esa niña que es hiperactiva, ¿no? Sino hago una narración distinta. Parto desde otro lugar que puede ser que no esté siendo coincidente con la realidad, o por lo menos con lo que se conocería como una realidad generalizada. No sé si con eso explico mejor mi pregunta. Gracias. Gracias, Cintia. Sí, definitivamente capto más a qué nos referimos, ¿no? Entonces a ver, vamos a ver y si quieres seguimos platicando, que cuando usas la palabra realidad, cuando tú dices realidad, desde las prácticas narrativas decimos discursos dominantes, ¿no? Y entonces, justamente, creo que lo que estás tú explicando, que si es posible modificar la historia de alguna persona que ha sido narrada en términos problematizantes desde los discursos dominantes, si es posible cambiarlo, ese discurso, esa narración, desde las prácticas narrativas para que esta persona tenga un efecto más terapéutico de esta renarración. Esto es a lo que nos dedicamos desde las prácticas narrativas. Entonces, vamos a decir que cuando recordamos este concepto, este principio de las historias individuales están escritas dentro de otras historias, a lo que nos referimos es que, bueno, hay cierta persona que nació en un contexto de inequidad estructural. ¿A qué nos referimos con esto? Las historias individuales están escritas dentro de otras historias. En general, las narraciones del todo, desde la filosofía, la antropología, las ciencias puras, las ciencias sociales, ¿no? Como ya mencionaba, todas han sido creadas en clave masculina desde países anglosajones, desde personas blancas, que casi siempre fueron países colonizadores, desde personas que les funciona bien su cuerpo, lugares capacitistas. Desde ahí está narrado lo que tú nombras realidad. Desde ahí está narrado lo que se ha nombrado en el pasado el conocimiento objetivo. Desde ahí está también hecho qué significa la educación, qué significa el cine, qué significa el arte. Esto es lo que nosotros decimos es que son discursos dominantes que nos han pensado. Ahí no entran personas del tercer mundo, morenas, con discapacidad, que viven en las periferias, ¿no? Entonces,
al nosotras colocarnos desde las prácticas narrativas, estamos invitando a que no sean los contextos desde los discursos dominantes que narren nuestras vidas, es decir, esto del DSM-4, el déficit de atención con hiperactividad, estaría aquí, es lo que narra a los niños, niñas en los contextos educativos, y pocas veces los niños, niñas que reciben estas etiquetas, entre otras, pocas veces las personas que no están desde este lugar de sujeto, otras subjetividades, no han tenido la ocasión de narrarse. Cuando un niño, y me hiciste recordar el primer capítulo del libro de mapas, que es un libro muy importante en las prácticas narrativas, se llama Mapas de las prácticas narrativas y lo escribe Michael White. El primer capítulo de este libro justamente nos pone en la conversación a un niño que está pugnando el significado de su propia historia en términos propios. ¿Para qué? Para tener efectos más deseables. Entonces, justo lo que preguntas, ¿es posible modificar el sentido, los significados de nuestras propias historias a través de estas prácticas? Es a lo que nos dedicamos. Queremos generar contextos de conversación en los cuales las personas, y no nosotras como especialistas, las personas con las que trabajamos, sean capaces de narrar o renarrar su historia de formas preferidas. Y esto lo hacemos a través de 4 prácticas, que es atestiguar las vidas en clave de dignidad, hacer preguntas que coloquen a las personas en lugares de dignidad, documentar las vidas en clave de dignidad y vincular vidas para la dignidad. Y entonces todo esto colabora con generar nuevos sentidos en términos de las propias personas con las que conversamos. En este sentido, después de las prácticas narrativas, sean estas en un contexto terapéutico, en un contexto educativo, en un contexto del cine documental, en un contexto académico como el que nombrábamos, después de alguna práctica narrativa, lo que esperamos es que las personas hayan tenido un movimiento desde lugares en los cuales no estaban en una posición de dignidad hacia lugares más preferidos por ellos y por ellas mismas. Pero esto no lo hacemos desde un lugar filosófico de vamos a renarrar las vidas, lo hacemos de manera concreta a través de tecnologías de preguntas que nos ayudan a poner en marcha estas conversaciones que vamos documentando y luego les regresamos sus propias palabras en sus propios términos desde sus propios significados. Muchas gracias. Nos dice Betsabe si podríamos compartir referencias bibliográficas para profundizar sobre las prácticas narrativas. Sí, justo, bueno, ya iba por ahí. De las primeras publicaciones, así, acompañadas de las 2 palabras Betsabe, las primeras publicaciones que hay hechas, y sí, la mayoría de ellas, como mencionaba, desde países del primer mundo, estos hombres, claro que hablan inglés, son hombres, es lo que hay escrito en referencia a terapia narrativa. El primer libro que hicieron Michael y David Epstein, Michael White y David Epstein, se llama Medios narrativos para fines terapéuticos. Ahora yo podría decir medios narrativos para fines educativos, medios narrativos para fines transformadores, medios narrativos para crear los mundos que queremos ver. Pero bueno, el libro se llama Medios narrativos para fines terapéuticos. Un libro, el segundo muy importante, es el que mencioné de mapas de las prácticas narrativas, escrito por Michael White y está editado por nosotros, el colectivo de prácticas narrativas, en español, porque bueno, originalmente estaba en inglés. Y un tercer libro que podría mencionar, está escrito en inglés, pero hay traducciones de todos los capítulos al español en internet, y se llama What is Narrative Practice? Responding to Your Questions, escrito por Maggie Carey y Shona Russell, que entonces en español es Prácticas Narrativas, respondiendo a tus preguntas. Y este libro es súper sencillo. Casi todos ellos hacen referencia al ámbito terapéutico. Nosotras en el colectivo, nosotros estamos, bueno, generando un libro que justo tenga que ver más con prácticas, con esta invitación de estas prácticas a contextos que no son solamente el ámbito individual terapéutico. Y justamente como Federico nombraba hace rato, y lo hablamos en otra ocasión, cuando decimos prácticas narrativas es como que, bueno, recién conocí a una comunidad de alfareros y alfareras, de personas que hacen barro con las manos, y bueno, nos platicaban cómo para hacer barro, pues primero hay que ir a buscar la tierra, rascar en la tierrita, sacarla,
llevarla al lugar, darle un tratamiento especial, mezclarla de ciertas formas con tal cantidad de agua, pero sabemos que no todos los territorios son iguales, ¿no? Entonces, desde las prácticas narrativas, lo que decimos es, bueno, ir a buscar la tierra es importante, hay varias formas de buscar la tierra, traemos la tierra, hay que mezclarla con agua, pero depende de dónde sea la tierra, qué clima haya, es decir, del contexto concreto es la vasija que nos va a salir. Y entonces, colocarnos desde las prácticas narrativas permite que tengamos una serie de claridades epistémicas, claridades éticas y claridades prácticas de cómo queremos trabajar con las personas con las que trabajamos. Y si estas personas están en un ámbito académico, bueno, miles de posibilidades también se pueden crear cuando trabajamos desde estos lugares. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que se me hace bien interesante, ¿no? Justamente se empieza a sentir aquí la conversación y hacia dónde todos estos caminos que puede tomar estas preguntas y esta conversación y lo que puede enriquecer lo que hacemos todos, en este caso específicamente en el contexto educativo, pero casi en cualquier contexto que trabajemos, ¿no? Se me hace bien interesante. Ya estamos por encima del tiempo que habíamos pensado, pero quizá nada más concluir con que nos platiques tantito, Andrea, en 2 o 3 minutos, quienes nos acompañan se den una idea de cuál es la experiencia en la especialidad, cómo funciona, qué es lo que están haciendo durante este año que están juntos y saliendo con qué herramientas se van, ¿no? O sea, cómo podrían verse ellos mismos una vez que termine el programa ya en su actividad profesional. Si nos puedes compartir eso brevemente y pues lamentablemente con eso vamos a tener que cerrar, que seguramente habrían muchas más conversaciones que podríamos tener, pero si nos compartes tantito. Súper. Bueno, la especialidad, como bien comentas, es un proceso justamente de un año, bastante intensivo y personal al mismo tiempo, es virtual. Y bueno, en este proceso, pues estamos varias compañeras docentes que nos colocamos desde estos lugares y pues nos reunimos un par de horas cada 2 veces por semana a trabajar juntas. Y entonces son encuentros virtuales 2 veces por semana con las estudiantes y pues vamos avanzando en este camino amplio de lo que son las prácticas narrativas, ¿no? Y bueno, al principio pues compartimos mucho más de nuestra epistemología y nuestra ética. Me parece que en el primer trimestre, a partir en el segundo y en el tercer, cuatrimestres, en el segundo y en el tercero, compartimos todo esto que nombramos mapas, que son ya concretamente las herramientas conversacionales a las que hago referencia, que cada una está inspirado desde un lugar teórico complejo, desde las ciencias sociales y humanidades, como les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hablan los filósofos franceses, bebemos del postestructuralismo francés, lo que hablan los filósofos franceses es llevado Foucault, Derrida, Deleuze, pum, a una herramienta conversacional que colabora con justamente desestructurar los significados dominantes, ¿no? Lo que decía hace rato. Pero después tenemos otro mapa que justamente está informado desde la antropología crítica, que ahí Betsabe hizo estas preguntas de la etnografía, y entonces ahí pensamos en ceremonias de definición, en conversaciones de recordar, es decir, las ideas complejas, abstractas, se convierten en herramientas conversacionales. Vamos abordando cada uno de estos ámbitos de los cuales hemos bebido. La teoría queer también se lleva a prácticas conversacionales concretas, ¿no? Entonces tenemos muchas conversaciones y vamos enseñando estos mapas que permiten hacer rutas para justamente que las personas puedan narrarse desde sus términos en clave de dignidad. Pensando en ejemplos concretos y cómo les ha ido a las estudiantes, bueno, yo estoy feliz así porque es un grupo súper diverso de personas, estudiantes, que muchas de ellas son docentes de maestría, de doctorados, muchas de ellas son docentes de ciencias, algunas de ellas están en instituciones, hay algunas otras de nuestras compañeras alumnas que les interesa mucho el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, hablaré de una docente de universidad que está especializada en inclusión educativa. Y ella, por ejemplo, una de las herramientas, bueno, lo que va a hacer con su proyecto y a donde la ha traído, es a justamente reevaluar 15 años de trabajo, de práctica docente. Quiere reconocer el movimiento que su trabajo ha tenido en sus exalumnas. Lo que va a hacer
es entrevistar a varias exalumnas acerca de cómo fue para ellas la experiencia de su clase, que es una clase de inclusión educativa, qué las hizo en relación con esta docente, sentirse parte de, cómo fue para ellas ser parte de, cuál fue la experiencia en la clase y a partir de las perspectivas de las exalumnas va a evaluar su propia práctica docente a partir del movimiento que se hizo posible para ellas, ¿no? Esta es una posibilidad, pero ella tiene N cantidad de posibilidades de poder usar esto también en el aula con sus actuales estudiantes, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ponerles otro, que es el de una compañera que está muy interesada en procesos medioambientales. Y entonces estos 4 principios narrativos que les compartí los va a llevar a la práctica en conversaciones para planear, para planear una serie de actividades que pongan el medio ambiente en el centro con niños y con niñas de preescolar, pero va a recurrir a herramientas narrativas. Y entonces, ¿qué diferencias hay cuando, por ejemplo, narramos la historia de esta pluma, ¿no? Cuando investigamos de dónde viene, cuántas personas tuvieron que trabajar, en qué países están, desde cuándo se inventaron estas plumas, para qué, es decir, va a generar estas conversaciones con los alumnos y creo que al de pronto darnos cuenta de estos relatos, pues podemos tomar posicionamientos distintos. Estas prácticas siempre nos invitan al movimiento, a no quedarnos inmunes o inertes frente a los contextos sociales más amplios en los que estamos. Pues muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que, y escucharlo así en los ejemplos de las personas que han cursado la especialidad y que se han acercado a toda esta idea de prácticas narrativas y cómo se puede aterrizar y transformar un proceso educativo, creo que lo vuelve muy vivo, ¿no? Lo vuelve a lo que lo podemos sentir muy tangible y realmente con una posibilidad de transformación muy, muy interesante. Entonces, te agradecemos mucho. En la UMA, la verdad, estamos muy emocionados de esta colaboración que tenemos con ustedes y con el colectivo en las diferentes ofertas y la exploración de la práctica narrativa. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes de todo el grupo que nos escucha y que nos hicieron favor de contactarnos y regalarnos este espacio para conversar. Y en la medida que haya interés de acercarse a este conocimiento y a esta experiencia que podemos ofrecer a través de la Universidad del Medio Ambiente, pues que nos contacten. Samantha Benítez, que nos acompañó, nos apoya en estos procesos y puede continuar la conversación. Y bueno, será un gusto recibirlos en la UMA de manera virtual, porque la especialidad es de manera virtual, pero sería un gusto recibirlos si es que así se decide. Y pues muchísimas gracias, Andrea, de verdad, por tu tiempo. Pues muchas gracias a ti también, Federico, a la audiencia que nos escuchó, y bueno, pues a la UMA, y pues ojalá y también hagan parte de esta linda herramienta y manera de habitar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias a todos. Ya nada más les recuerdo que la especialidad da inicio el 19 de septiembre y es totalmente virtual. Entonces pueden entrar a nuestra página umamexico.com para ver toda la información o contactarnos al mail informes@umamexico.com.mx para resolver todas sus dudas y ayudarlos con el proceso de inscripción si es que así lo desean. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Gracias, Sam. Buena tarde a todos, a todas. Buena tarde. Hasta luego.